Apreciados hermanos, explico la palabra del domingo segundo del tiempo de Pascua. La primera lectura es de los Hechos de los Apóstoles, capítulo cuarto, versículos 32 a 35. Es una descripción de la primera comunidad cristiana. San Lucas, en el libro de los Actos de los Apóstoles, nos ofrece una catequesis sobre la etapa misionera de la Iglesia. Nuestro texto forma parte de un conjunto de sumarios en los que se describen aspectos fundamentales de la primera comunidad cristiana, como por ejemplo la manera de compartir los bienes. Por el año 80, cuando Lucas escribe su obra, había un cierto desánimo en la comunidad cristiana de Jerusalén porque todavía no veían la realización plena del reino de Dios predicado por Jesús y se arreciaban las persecuciones. Lucas quiere animar a la comunidad tomando como punto de partida la resurrección de Cristo y mostrando cómo impactaba la predicación de los apóstoles en los cristianos y en su estilo de vida. La multitud de los creyentes no tenía sino un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyos a sus bienes, sino que todo era en común entre ellos. Los apóstoles daban testimonio con gran poder de la resurrección del Señor Jesús y gozaban todos de gran simpatía. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían campos o casas los vendían, traían el importe de la venta y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Los apóstoles anunciaban al resucitado, daban testimonio y expresaban su fe sin ningún temor, y esto repercutía en la manera de vivir de la comunidad cristiana. Cuando Anás y Caifás, que representaban a las autoridades religiosas, ordenaron a Pedro y a Juan no hablar ni enseñar en nombre de Jesús, ellos respondieron: ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No eran los milagros, sino la vida completamente nueva de la comunidad que tenía una característica extraordinaria. Los discípulos tenían un solo corazón y una sola alma, y ninguno consideraba de su propiedad aquello que le pertenecía, sino que cada cosa era puesta en común. De este modo, ninguno pasaba necesidades. En su catequesis, Lucas se vale de hechos que realmente acontecían. Por ejemplo, hace referencia al caso de José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de la consolación, que era un levita natural de Chipre que vendió su herencia y trajo el precio de la venta y lo depositó al pie de los apóstoles. De esta manera se indican los sentimientos y las relaciones fraternas que el Espíritu quiere que se instauren al interior de la nueva comunidad cristiana. Tanto hebreos como paganos se interrogaban por el origen de una vida tan extraordinaria y la respuesta de los discípulos era unánime: vivimos así porque Cristo ha resucitado. Si bien es cierto que Cristo resucitado no podía ser visto con los ojos materiales, sí se podía constatar que la comunión fraterna nacía de la fuerza del Espíritu y este era un hecho que todos podían ver. También hoy existen comunidades donde realmente se vive este espíritu que caracterizaba a los primeros cristianos. Muchas familias acostumbran a agregar un puesto en la mesa por si alguien llega de sorpresa y con hambre. Hay quienes reciben regalos y como tienen lo suficiente, los comparten con los que pasan más necesidades, etc. Esto es hacer realidad el amor de Cristo aquí y ahora. La primera comunidad cristiana estaba formada por personas muy distintas, pero todas profesaban la misma fe. Para esta comunidad, el Señor Jesucristo es la referencia fundamental, el cimiento que une a todos en un proyecto común. De la adhesión a Jesús surge obligatoriamente la comunión de todos los hermanos. Se ayudan mutuamente, comparten los mismos valores e ideales y así forman una verdadera familia regida por la lógica del amor. Sin embargo, el modo de vivir de la primera comunidad cristiana no es una crónica de lo que acontecía en Jerusalén por los años 30-40 después de Cristo, sino una descripción de la comunidad ideal que pretende servir de modelo a la Iglesia y a las iglesias de todos los tiempos. Con cierta tristeza se constata que el corazón del hombre es ambicioso, permanece insatisfecho,
se mueve por el egoísmo y finaliza en la competición, el dominio del más fuerte, el acaparamiento de los bienes, etc. Esto hace que la sociedad sea desigual y se presenten injusticias. Jesús nos enseñó a poner al servicio de nuestros hermanos nuestros talentos y nuestros bienes, porque en realidad no somos dueños de nada. El Salmo 24 proclama esta verdad: del Señor es la tierra y cuanto contiene, el universo y todos sus habitantes. En el libro de Levítico, el Señor proclama: la tierra es mía, ustedes son solo extranjeros y peregrinos para conmigo. Pablo exhorta a los colosenses con estas palabras: si ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Finalmente, la primera carta a Timoteo nos recuerda que nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Los primeros cristianos habían comprendido muy bien que la fe en la resurrección es incompatible con el egoísmo y la acumulación de los bienes que al fin y al cabo son efímeros. La segunda lectura es de la primera carta de San Juan, capítulo 5, versículos 1 a 6. El que cree que Jesús es Hijo de Dios vence al mundo. Esta carta ha sido escrita a finales del siglo I después de Cristo, en un tiempo de crisis para las comunidades cristianas por la aparición de doctrinas heréticas. Se habían difundido ideas teológicas incompatibles con la fe. Había quienes negaban que Jesús fuera el Cristo y quien sostenía que el Hijo de Dios no se había realmente encarnado, sino que solamente había asumido una apariencia humana. Otros cultivaban el desprecio por la materia a favor de una malentendida exaltación del espíritu, y también había quienes pretendían no tener pecados y no guardaban los mandamientos, en particular el mandamiento del amor fraterno. Descuidaban la práctica de la caridad pensando que para salvarse solo era necesario el conocimiento de la verdad. Para aclarar todas estas diversas ideas, San Juan desde el inicio de su carta hace referencia al hecho concreto de la encarnación, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de la vida. Eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Luego, en el capítulo 3, exhorta a los cristianos diciendo: hijitos, no amemos solamente con palabras, sino con hechos y en la verdad. En medio de la confusión causada por las doctrinas heréticas, el autor de la carta quiere ofrecer a los creyentes una certeza: son ellos quienes viven en comunión con Dios y quienes poseen la vida divina. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama a aquel que da el ser, ama también al que ha nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues en esto consiste el amor a Dios, en que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados, pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. Pues, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino por el agua y por la sangre, Jesucristo, no solamente en el agua, sino en el agua y en la sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Después de que San Juan ha afirmado que quien cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, deduce inmediatamente la consecuencia de esta nueva vida. Quien ama a aquel del cual ha sido generado, debe amar también a aquellos que de él han sido generados, es decir, a los hermanos. En el capítulo precedente, el autor había hecho una síntesis de su escrito diciendo: hermanos, amémonos los unos a los otros, porque quien ama ha sido engendrado por Dios. Es así como se puede construir una nueva sociedad, reconociéndonos hijos de un único Padre, sin importar la raza a la que pertenezcamos, o la religión que practiquemos, o la cultura en que hemos nacido y crecido. Todos somos amados por Dios
y todos somos llamados a dar a los hermanos el amor recibido del Padre. Ahora bien, la vida nueva que Jesús vino a ofrecer llega a la humanidad por medio del agua y por medio de la sangre. Son dos imágenes un poco enigmáticas, pero que en aquella época todos comprenden. El agua hace referencia al bautismo, por medio del cual el creyente se adhiere a Cristo, y la sangre hace alusión a la vida de Jesús, que por amor se hace don en la cruz. En el Evangelio de Juan se dice que después de la muerte de Jesús, uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Desde el punto de vista bíblico, el agua y la sangre son imágenes que también indican vida. Se trata de la vida que Jesús vino a traer a la tierra y que ha donado a la humanidad desde la cruz. Su aliento de vida y su espíritu se comunican hoy a través de los dos sacramentos que tienen su origen en el agua y en la sangre, es decir, el bautismo y la Eucaristía. Por medio de ellos, el creyente también ofrece su vida como un don de amor por sus hermanos. Así cumple los mandamientos, vence al mundo, se convierte en hijo de Dios y miembro de su familia. El Evangelio es de San Juan, capítulo 20, versículos 19 a 31. Es el encuentro de Jesús resucitado con sus discípulos. La escena se desarrolla en el lugar donde Jesús había celebrado la última cena. El evangelista está interesado en mostrar a los cristianos de todos los tiempos que Cristo continúa vivo y presente acompañando a su iglesia. Por tanto, cada creyente puede encontrar al Señor resucitado cuando comparte su fe reunido con la comunidad. Escuchemos cómo inicia el texto. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos con las puertas bien cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se colocó en medio y les dice: «La paz esté con ustedes». Al atardecer de aquel día hace referencia al mismo día en que María Magdalena fue al sepulcro, lo encuentra vacío y sale corriendo a llamar a Pedro y al otro discípulo. En otras palabras, el hecho hace referencia al día del Señor, el domingo, cuando se reúne la comunidad cristiana. Los discípulos se encontraban encerrados en el cenáculo por miedo a los judíos. Parece que Tomás es el único que no tiene miedo y está por fuera. Con el término discípulos, el evangelista se refiere a todos los cristianos que se reúnen en el día del Señor. A ellos se les invita a tener una experiencia con el resucitado. Los judíos que causan miedo a los discípulos no es todo el pueblo de Israel, sino aquellos incrédulos que no aceptan la luz y se oponen a la propuesta de construir un mundo nuevo. Los discípulos tienen miedo a pesar de que Jesús les había dicho que los enviaba como ovejas en medio de lobos. El miedo es un mal compañero, nunca es buen consejero, impide el seguimiento del Maestro porque paraliza y no permite el encuentro con quien piensa distinto. El miedo impide ser sal de la tierra y luz del mundo. En algunos momentos de la historia, cuando la iglesia ha tenido miedo, se ha vuelto intolerante, fanática. En vez del diálogo, ha impuesto sus propias convicciones y por supuesto que se ha equivocado. Los discípulos de Jesús tienen miedo porque aún no han tenido la experiencia del encuentro con el resucitado y nuestros miedos también tienen el mismo origen. Falta la luz del resucitado que ilumina cada momento y cada decisión en nuestra vida. El texto dice que Jesús está en medio de los discípulos. No se dice que Jesús aparece en medio de ellos, que se deja ver y luego desaparece, no, sino que está, histemi en griego. Se trata de una presencia que permanece en la comunidad de los discípulos y por supuesto que perdura en el tiempo. Se trata de tomar conciencia de que el resucitado vive con nosotros y así se acaba con el miedo. Para decir que Jesús se ha dejado ver de los discípulos, el evangelista utiliza el verbo jorao, que significa ver más allá de lo físico, ver con el corazón o con los ojos de la fe. Así fue como el discípulo que Jesús amaba vio al resucitado en la madrugada de aquel mismo día. Los discípulos experimentan una presencia que supera las limitaciones del espacio y del tiempo, así como el resucitado está presente hoy en medio de nosotros. Pero ¿qué ven los discípulos? Escuchemos cómo continúa el texto.
Después de decir esto, Jesús les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús repitió: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados. A quienes se los retengan les quedarán retenidos. Si Jesús saluda y muestra a sus discípulos las manos y el costado, no es para demostrar su presencia corporal en medio de ellos. Algunos pueden pensar que Jesús en el momento de la resurrección sale de la tumba en forma corporal, con el cuerpo que él tenía en vida, así como lo representa el arte. Este no es el sentido de la resurrección. Resucitar no es volver a este mundo, sino entrar definitivamente en el mundo de Dios, donde entraremos todos nosotros. Es extraño que Jesús muestre su identidad con las manos y el costado y no con su rostro. Muy difícil de reconocer a alguien así. Es que las manos indican las acciones, las obras que una persona realiza. Jesús muestra su identidad con sus obras. Y en las manos de Jesús hay que reconocer y contemplar las manos de Dios. En el Primer Testamento, las manos de Dios tienen un significado ambivalente. Por una parte hacen el bien, pero por otra se les atribuyen castigos, como cuando envía las plagas sobre Egipto. En cambio, los evangelios nos dicen que las multitudes se maravillaban por las obras realizadas por las manos de Jesús. Extiende la mano, acaricia y cura al leproso. Acoge a los niños con abrazos e impone las manos sobre ellos. Las manos del Maestro lavan los pies de los discípulos, etc. Son manos que se entregan al servicio por puro amor. Pero estas manos fueron clavadas en una cruz, es decir, fueron bloqueadas por quienes querían perpetuar el mundo antiguo, el de las tinieblas. Fueron atadas por las manos que destruían, hacían guerras, cometían violencias, etc. La identidad de Jesús está en sus manos, pero también en su costado, de donde sale sangre y agua. La sangre en la cultura semita significa la vida. De este modo se evidencia que Jesús ha entregado su vida por amor. Por su parte, el agua representa a la nueva vida, la vida del Espíritu, el DNA que nos ha sido donado por medio del bautismo. Cuando los discípulos ven esta identidad del resucitado, se alegran porque ven al Señor. La tristeza nace cuando se piensa que el don de la vida de Jesús entregada en una cruz fue un fracaso. Ellos experimentan un inmenso gozo porque el amor por su Maestro no ha sido cancelado con la muerte, porque toda obra de amor permanece para siempre. Ahora el resucitado invita a sus discípulos a salir del encierro, a superar el miedo y los envía en misión nuevamente. Ellos tendrán que mostrar al mundo las manos y el costado del Maestro, manos que construyen vida y no obras de muerte, manos de paz y no de violencia. Al final de nuestra vida, esta será también nuestra identidad delante de Dios. Le presentaremos las manos y el costado, es decir, nuestras obras y nuestro amor a los hermanos. Jesús comparte su espíritu con los discípulos para que ellos puedan realizar sus obras, como lo hizo también el profeta Elías con Eliseo. El evangelista utiliza aquí el verbo enfisao, que significa soplar dentro de ellos. Es un verbo que aparece solamente 3 veces en la Biblia. Lo encontramos en el libro del Génesis, en la traducción de los 70, cuando Dios ha creado al hombre y ha soplado dentro de él para darle vida. Aparece también en el libro de Ezequiel, cuando Dios sopla su aliento de vida sobre los huesos secos que estaban dispersos en un valle y ellos cobran vida. Y finalmente, aquí en nuestro texto, ahora comprendemos el significado que el evangelista quiere dar. Aquí hay una nueva creación, es decir, un hombre nuevo en el que habita el espíritu del resucitado. Jesús dice a sus discípulos: a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados y a quienes se los retengan les quedan retenidos.
A partir de este texto del Concilio de Trento dice que Jesús instituyó el sacramento de la reconciliación, es decir, había dado poder a los discípulos para perdonar los pecados. Sin lugar a duda que el sacramento de la reconciliación es un don precioso porque por medio de él recuperamos la vida de gracia que se cancela o se opaca por el pecado. Pero las palabras de Jesús tienen un significado mucho más profundo y mucho más amplio. El evangelista utiliza el verbo fiemi, que más que perdonar significa cancelar, hacer desaparecer del mundo injusto, donde se utilizan las manos para hacer el mal. En otras palabras, Jesús ha dado una enorme responsabilidad a la comunidad cristiana. Si en ella no se elimina el pecado, es porque los discípulos no se dejan guiar por el espíritu del resucitado. En este caso, el pecado queda retenido, es decir, permanece en el corazón del hombre y se perpetúa el mundo antiguo. Pero en la tarde de la Pascua, Tomás no estaba con los discípulos. Veamos qué sucede. Tomás, llamado Mellizo, uno de los 12, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Él replicó: si no veo en sus manos la marca de los clavos, si no meto el dedo en el lugar de los clavos y la mano por su costado, no creeré. Todos los evangelistas concuerdan en que los discípulos tuvieron dificultades para creer de modo inmediato en la resurrección de Jesús. Marcos dice que cuando el resucitado se aparece a los discípulos, les echa en cara su incredulidad y su dureza de corazón. Mateo dice que todavía algunos de ellos dudaban. Y en Lucas Jesús les dice: ¿por qué están asustados? ¿Por qué tienen esas dudas en su corazón? Esto quiere decir que no solamente a Tomás le ha costado trabajo creer en el resucitado. Juan escribe el Evangelio hacia el año 90, por tanto, Tomás ya estaba muerto. Juan escoge la figura de Tomás no para desacreditarlo ni para echarle en cara su incredulidad, sino porque se convierte en el símbolo del discípulo que experimenta fatiga para creer en la resurrección, que pide razones verificables para creer. Notemos que cuando el evangelista presenta a Tomás, insiste mucho en su sobrenombre, Dídimo, que significa gemelo, mellizo. ¿Y gemelo de quién? Es gemelo de todo discípulo que tiene dificultades para aceptar la resurrección de Jesús. Pero Tomás no es gemelo de quienes abandonan la iglesia y se van despreciando a los demás porque ellos se creen los verdaderos discípulos de Jesús y se sienten superiores a los demás. Tomás tampoco es gemelo de quien se escandaliza por lo que acontece en la comunidad cristiana, entonces se aleja, abraza el ateísmo o escoge otra religión. Tomás no ha elegido su propio camino, sino que vuelve con quienes habían seguido a Jesús. Así es. 8 días después lo encontramos reunidos con su comunidad. Tomás es gemelo de quien sufre amargura por ciertos acontecimientos que pueden pasar en la comunidad cristiana, pero reflexiona y permanece en ella. También es gemelo de quien cree en el mundo nuevo y se entrega al servicio de sus hermanos, catequistas, misioneros, personas que hacen presente las acciones de Jesús en la caridad, etc. Tomás es gemelo de quien tiene un momento de dificultad y luego vuelve a la comunidad porque sabe que allí está presente el resucitado, que mantiene la unidad y se compromete en la construcción de un mundo nuevo. Los discípulos insistían a Tomás que ellos habían visto al resucitado. Sin embargo, él pide tener otro tipo de pruebas para creer, como sucede también a nosotros. Pero esto no es posible porque se trata de una experiencia que no pertenece a nuestro mundo tangible, sino al mundo de Dios. Es que la experiencia de Dios tal vez la podemos hacer individualmente, aisladamente, encerrados en una habitación, pero la experiencia con el resucitado solamente es posible en la comunidad que se reúne cada domingo en el día del Señor. Como decía Orígenes, la prueba de que Jesús está vivo es que hay una comunidad en pie que lo proclama.
Ahora el evangelista nos cuenta la experiencia pascual de Tomás en el día del Señor. A los 8 días estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y Tomás con ellos. Se presentó Jesús a pesar de estar las puertas cerradas, estando en medio de ellos, les dijo: la paz esté con ustedes. Después dice a Tomás: mira mis manos y toca mis heridas. Extiende tu mano y palpa mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Le contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Le dice Jesús: porque me has visto, has creído. Felices los que crean sin haber visto. Otras muchas señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están relatadas en este libro. Estas quedan escritas para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. 8 días después, es decir, el domingo, el día del Señor, Jesús se presenta en medio de sus discípulos y repite las mismas palabras: la paz esté con ustedes. Este es el saludo que escuchamos nosotros cada domingo de parte del sacerdote que preside la celebración eucarística. Notemos que 8 días después, cuando Tomás está presente, Jesús saluda a sus discípulos sin reprocharles su incredulidad y sin echarles en cara nada por haberlo abandonado. También nosotros en el día del Señor nos presentamos delante de Él con nuestras debilidades y fragilidades y no recibimos ningún regaño, ningún reproche. El saludo siempre será: la paz esté con ustedes. Cuando Jesús pide a Tomás: toca mis heridas, extiende tu mano y palpa mi costado, no es un reproche, sino el cumplimiento de un deseo que él tenía. Tomás, quien tenía dificultad para creer, ahora hace la profesión de fe más hermosa de la historia: Señor mío y Dios mío. Esta profesión de fe se escribe en un contexto histórico muy particular. El Imperio Romano está bajo el gobierno de Domiciano, que quería ser adorado como el Señor y Dios del imperio. Y Tomás proclama: Señor mío y Dios mío. De esta manera, el punto de referencia del cristiano no es el emperador, que en el libro del Apocalipsis se compara con la imagen de la bestia, sino que ahora es el resucitado, cuyas manos han construido vida por amor y solamente por amor. Nosotros, en la celebración eucarística, hemos adoptado las palabras de Tomás para el momento de la elevación del cuerpo y de la sangre de Cristo. La comunidad exclama a una sola voz: Señor mío y Dios mío. Así se reconoce la presencia del resucitado en medio de la comunidad reunida en el día del Señor. Les deseo felices Pascuas y feliz domingo.